vamos nuevamente para repasar en este caso todo lo referido a la resolución de un triángulo cuando no es rectángulo. Abordaremos entonces en este video la resolución de triángulos oblicuos. Bien, recordamos que de acuerdo a la medida de sus ángulos, los triángulos pueden clasificarse en triángulos rectángulos, ya los estudiados, que se resuelven aplicando teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas. Pero están aquellos oblicuángulos que no poseen un ángulo recto, para lo cual la trigonometría aporta dos teoremas muy interesantes, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. Reforzamos lo siguiente: si el triángulo no es rectángulo, debemos aplicar estos dos teoremas para resolverlo, y no podemos aplicar teoremas de Pitágoras ni las funciones trigonométricas puras como operábamos para resolver los triángulos rectángulos. Dicho esto, comenzaremos por el teorema del seno. El teorema del seno es un teorema que aporta la trigonometría expresando que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Para poder entender esta definición, será importante explicar cómo surge el teorema del seno. El teorema del seno surge definiendo una de las alturas de un triángulo oblicuángulo tal como se muestra en la figura. Observen ustedes que del triángulo oblicuángulo ABC se ha trazado la altura h tomando uno de sus lados como base. De esta manera, el triángulo ABC se divide en dos triángulos interiores que son rectángulos. Si los triángulos interiores son rectángulos, podremos aplicar las funciones trigonométricas puras. Por ejemplo, si tomamos el triángulo menor, más pequeño, sin duda que el seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto a ese ángulo, que es h, dividido en la hipotenusa de ese pequeño triángulo rectángulo que es C. Fíjense ustedes que C se ha transformado en la hipotenusa del triángulo interior ABD, solo por el hecho de haber trazado la altura. Bien, el otro triángulo rectángulo interior es el triángulo DCA, del cual la altura trazada es uno de sus catetos. Como este triángulo es rectángulo, el lado B, se ha convertido en la hipotenusa de este triángulo. Y podemos afirmar que el seno del ángulo gamma será igual al cateto opuesto, que es h, dividido en la hipotenusa B. Lo cual nos va a permitir despejar el valor de h. Si operamos de tal forma que establecemos la igualdad para el cálculo de h, sin duda h es c por el seno del ángulo beta y también h es b por el seno del ángulo gamma. A esta igualdad la podemos expresar como una igualdad de dos fracciones. El seno del ángulo gamma pasa como denominador de c y el seno del ángulo beta pasa como denominador de b. Por lo tanto, C, lado C del triángulo mayor, es al seno del ángulo gamma, como el lado B de ese triángulo es al seno del ángulo beta. Por propiedad transitiva, podemos afirmar que el lado A también es al seno del ángulo alfa. Y de esa manera surge el teorema del seno, que permite resolver un triángulo oblicuángulo
conociendo algunos de sus datos que veremos más adelante. El otro teorema que aporta la trigonometría para resolver estos triángulos oblicuángulos es el teorema del coseno. El teorema del coseno también lo vamos a explicar con algunos datos de ese triángulo. Fíjense ustedes que ya dijimos que trazando la altura, en este caso el segmento H, tomando como base para trazar esa altura uno de los lados del triángulo mayor, podremos afirmar lo siguiente. El teorema del coseno dice que en todo triángulo el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo comprendido entre los mismos. ¿Qué significa esto? Que si sabemos el valor de dos lados del triángulo, sean por ejemplo, en este caso, y los voy a marcar, el lado A y el lado B conocidos, y también conocido el ángulo comprendido entre esos lados, en este caso el ángulo gamma, podremos decir que el lado que nos falta, que es el lado C elevado al cuadrado, es igual a la suma de A cuadrado más B cuadrado, que son los lados conocidos, menos 2 veces por A por B por el coseno del ángulo gamma. Por eso se denomina teorema del coseno, ya que utiliza la función coseno para uno de sus ángulos. De tal modo que si conocemos dos lados tales como A y C, ahora en este caso, obviamente que deberemos encontrar el valor de B, para lo cual aplicaremos el teorema del coseno. En este caso será B al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de A más C menos 2 veces A por C por el coseno de beta, porque beta es el ángulo comprendido entre A y C. Y de esa manera también, según los datos que tengamos, podremos calcular el lado A. Entonces, para aplicar el teorema del coseno, basta con conocer la medida de dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre esos dos lados. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo que no es rectángulo? Recordemos que el área de un triángulo rectángulo es base por altura sobre 2, siendo la base y la altura los catetos de ese triángulo. En el caso de cualquier triángulo, por ejemplo, el triángulo oblicuángulo, no podemos aplicar base por altura salvo que encontremos el valor de una de las alturas de ese triángulo. De lo contrario, será sencillo aplicar el teorema fundamental que permite calcular el área de cualquier triángulo. Y este triángulo también se basa en despejar la altura de un triángulo oblicuángulo como lo hicimos en la primera lámina. Recordamos y retomamos que trazando la altura H, observemos en el gráfico, se particiona el triángulo mayor en dos triángulos interiores que son rectángulos. Y que si tomamos el ángulo gamma, el seno del ángulo gamma, ya lo dijimos, es igual a H dividido B. Si despejamos H de esa igualdad, obtenemos la expresión que H es igual al lado B por el seno del ángulo A, gamma. Y observen ustedes que si reemplazamos en la expresión anterior la base por A y la altura H por B por el seno de gamma y a ello lo dividimos por 2, podemos aplicar esta expresión para calcular
el área de cualquier triángulo. Esto se denomina teorema fundamental para el cálculo de áreas de un triángulo y dice que el área de un triángulo es igual al semiproducto de las medidas de dos de sus lados por el seno del ángulo comprendido entre sus lados. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si conocemos la medida de dos lados cualesquiera de un triángulo, sean estos B y A, y conocemos el valor del ángulo comprendido entre esos lados, podemos aplicar para calcular el área del triángulo esta expresión, área igual al producto de dos de los lados del triángulo por el seno del ángulo comprendido dividido 2. La unidad, no se olviden que es metros cuadrados. ¿Cuál es la relación entre este teorema y la fórmula que usamos para calcular el área de un triángulo rectángulo? Es exactamente lo mismo. El base por altura sobre 2 igual a área de un triángulo rectángulo aplica el teorema fundamental porque si ustedes observan, el ángulo comprendido entre los catetos es 90 grados. Este ángulo comprendido es 90 grados. Y el seno de 90 grados es siempre igual a 1. Si uno busca el seno del ángulo de 90 grados, que es el ángulo comprendido entre los dos catetos, sin lugar a dudas, ese valor obtenido es 1. De allí surge, ¿sí?, la expresión base por altura sobre 2, que es lo mismo decir base por altura por el seno de 90 grados dividido 2. Si conociesen ustedes la medida de los tres lados de un triángulo, para calcular el área se puede aplicar lo que se denomina el teorema de Herón. El teorema de Herón se expresa con esta fórmula más compleja que incluye que el área es igual a una gran raíz cuadrada que tiene en su interior 4 productos. El valor P es el semiperímetro del triángulo. Como conocemos los tres lados, fácilmente podremos encontrar el semiperímetro. Y luego hay 3 paréntesis que incluyen 3 restas o diferencias. Semiperímetro menos el valor del lado A, semiperímetro menos el valor del lado B y semiperímetro menos el valor del lado C. Realizando correctamente las operaciones y al último extrayendo la raíz cuadrada, obtenemos el área para ese triángulo que resulta de aplicar este teorema que se denomina teorema de Herón. No olviden que para poder realizar bien los cálculos, primero se resuelven los paréntesis, luego se multiplican estos resultados entre sí y por el semiperímetro y al último extraemos la raíz cuadrada. En síntesis, ¿cuándo aplicamos teoremas del seno o del coseno? Cuando el triángulo no es rectángulo. Muy importante. Identificar cómo es el triángulo para ver qué aplicamos para poder resolverlo. El teorema del seno permite calcular lados y ángulos de un triángulo. ¿En qué casos se utiliza? Cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre los mismos. Cuando se conocen dos lados y un ángulo no comprendido entre los mismos. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se conocen dos ángulos y un lado del triángulo. Y en general, cuando no puede usarse el teorema del coseno.
En el caso del teorema del coseno, no olviden que también permite calcular lados y ángulos de un triángulo. Se utiliza cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre esos lados, y también se utiliza cuando se conocen la medida de los tres lados del triángulo. Recuerden que estos teoremas se utilizan para resolver triángulos oblicuos. Vamos a realizar un breve ejercicio. ¿Cuál será el perímetro de un lote de forma triangular si conocemos dos de sus ángulos interiores y la medida de uno de sus lados? Fíjense que se trata de un triángulo que obviamente no es rectángulo. Por lo tanto, debemos pensar que para resolverlo aplicaremos teorema del seno o teorema del coseno o ambos, y nunca jamás Pitágoras, ni las funciones trigonométricas puras. Esto es muy importante reforzarlo. Luego observemos que como datos del problema tenemos un lado y dos ángulos interiores, y que la incógnita es el perímetro. Si planteamos el teorema del seno, recordando que con los datos es factible resolver lo que se nos pide, simplemente debemos reemplazar los datos en donde corresponda, de tal modo que diremos que 12 metros es al seno del ángulo opuesto, que es igual a 45 grados, como el lado B es al seno del ángulo beta, opuesto al lado B, como el lado A es al seno del ángulo opuesto, que es el ángulo alfa, que mide 60 grados sexagesimales. De esta relación de equivalencia, rescatamos lo que nos va a permitir despejar uno de los lados del triángulo, que en este caso es el lado A. Operando correctamente, despejamos el lado A y obtenemos que el lado A mide 14,6969 metros. No olvidar colocar siempre las unidades de medida y no olvidar trabajar con 4 decimales. Podríamos calcular inmediatamente el otro ángulo interior. Para el mismo podemos volver a aplicar el teorema del seno o aplicar el teorema fundamental de los triángulos, que dice que la suma de sus ángulos interiores es igual a 80 grados. Por lo tanto, obtenemos que el valor de beta es 75 grados sexagesimales. Aplicando nuevamente el teorema del seno, podemos encontrar la medida del otro tercer lado. También podríamos haber usado el teorema del coseno. Teniendo la medida de los tres lados, arribamos a calcular el perímetro. Fíjense ustedes que a partir de este problema tan sencillo podremos resolver varios de los ejercicios del libro y plantear las dudas al docente del taller. A partir de conocer estos datos, podríamos calcular el área de ese triángulo aplicando el teorema fundamental o aplicando el teorema de Héroe. Con esta obra de arquitectura, que es una estación de trenes, terminamos la clase de hoy y me despido. Hasta pronto, hasta el próximo video. Esta obra es muy interesante. Observen ustedes la aplicación de triángulos. Está situada en Logroño, España. Es un proyecto bastante nuevo y se destaca cómo la cubierta está resuelta con el uso del triángulo. Hasta pronto.